Hola Lila Vanorio. Hola Jaime Bello León, ¿Dónde estamos, Lila? en el chat, ¿En cuál chat? en el chat que tenemos en la UCAP y además con una entrevistada de lujo. Mira, te voy a leer algo, A ver, que lo tengo de este libro que además combina con de pies a cabeza, con estás mi combinado. outfit, como dicen ahorita. Estás monocromático. Ocarina Castillo de Imperio, antropóloga UCB 1976, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela UCB 1985, doctora en Ciencias Políticas UCB 2004, profesora titular de la UCB Escuela de Sociología FACES, fundadora del área de docencia e investigación. No voy a seguir porque si sigo no voy a poder, pero yo quiero empezar con una de este libro maravilloso que se llama La despensa originaria, crónicas y voces ancestrales de Ocarina Castillo de Imperio, con el sello de AB Ediciones, una edición especial de la colección especial. Voy a comenzar con este epígrafe. Hay que estar atentos al silencio de la tierra. Ella también tiene memoria. Eugenio Montejo. Gracias por estar con nosotros, Ocarina Castillo. Bienvenida, profesora Castillo. Encantadísima de estar con ustedes, con los dos que de manera distinta los conozco desde hace tiempo. El gusto es nuestro y además, porque además nos permite conocer la experiencia de alguien dedicada a estudiar lo que somos a través de lo que comemos. Y esto es algo en lo que distintos países en la región han logrado anclar su marca país, su identidad, su cultura, pero durante mucho tiempo parecía que Venezuela estaba un poquito a la retaguardia, estaba rezagada con respecto al resto del continente y al autoconocimiento de nuestra propia despensa. Sí, fíjate que realmente para mí desde el año 2005 que descubrí extrañamente en un viaje a México, en el mundo académico mexicano y en el mundo de la antropología mexicana hay un gran desarrollo de esta temática de la antropología. A ellos lo llaman antropología de la comida. Y por ellos descubrí que había esa temática, que había una cantidad de referentes en el mundo de habla hispana, pero también en otros lugares. Tuve la oportunidad de empezar a hacer allí unos cursos y decidí que el resto de mi vida me quería dedicar a eso. Y en eso estamos. Me olvidé de la historia contemporánea de Venezuela, donde... ¿Por qué será? ¿Estaba complicada? Yo creo que sí. A pesar de que tengo unos personajes en mi haber, mis dos trabajos de grado más importantes, mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado, son nada menos y nada más que sobre los años del bulldozer, años 50, y después la tesis de doctorado sobre Carlos Delgado Chalbaud. Entonces, imagínate, a mí me gustaba de esa historia contemporánea unos tiempos particulares, ¿no? Pero decidí olvidarme de eso y dedicarme de lleno a la historia de la alimentación y a la gastronomía y a la antropología, porque además es un punto perfecto de convergencia, como tú decías, de convergencia del diálogo de distintas disciplinas, de convergencia de distintos enfoques y sobre todo de convergencia para entender cómo somos y de alguna manera esas explicaciones profundas de muchas cosas que tienen que ver con nuestra memoria gustativa. Porque la gente dice, eres lo que comes, pero desde el punto de vista nutricional, pero eso también es desde el punto de vista de identidad, ¿no? Desde el punto de vista de la memoria y de la identidad también, sí, señor. Y además eso habla indiscutiblemente de un bagaje cultural. Claro. Y nosotros solemos pensar que la historia de Venezuela comienza con la llegada de Colón. Y yo creo que eso no es así. Y que tenemos que entender que hay una ruptura en lo que era este territorio, pero después hay una continuidad al mismo tiempo, como en todos los procesos. Como en todos. Fíjate que eso que tú estás diciendo fue la pregunta que yo me hacía y que terminó siendo en parte la respuesta a ese libro, ¿no? A este libro que está aquí, mírenlo aquí. Yo me preguntaba cómo comían nuestras sociedades, que fueron muchas, muy interesantes. Esa es una de las cosas que nosotros hemos sido francamente muy ignorantes y la historia que nos enseñaron ha sido en eso muy, muy poco
nos ha dado muy pocas pistas. Nosotros tuvimos un pasado en nuestras sociedades indígenas muy diverso, donde tuvimos etnias muy distintas, provenientes de troncos lingüísticos muy diferentes, con procedencias también geográficas muy distintas, con simbologías, lenguas diferentes. Tuvimos grupos de procedencia arahuaca, grupos de procedencia caribe, grupos de procedencia independiente. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que cada uno de ellos es una cosmovisión, un pequeño universo, que tienen además que ver con nuestras diferentes ecosistemas, nuestros diferentes biomas, y por lo tanto tienen distintas despensas. Sí. Y sin embargo, a nosotros no nos contaron nada de eso, y como muy bien nos dice Jaime, mucha gente cree que de verdad empezamos a existir a partir del día de 1498, en que los europeos tocaron las costas de Paria. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué comían? ¿Y qué había? Y traté de responderme esa pregunta durante un tiempo. Y hay muchas respuestas todavía por allí que quisiera conseguir. Te quiero contar algo que lo dije en estos días en otra entrevista que hicimos para este chat. A mí me cambió la vida haber escuchado una vez al doctor José Rafael Lovera hablando del casabe. ¿Y por qué digo que me cambió la vida? Porque yo soy caraqueño, muy caraqueño, y desconozco mucho Venezuela, he viajado, etcétera, pero en aquel momento yo no valoraba, no tenía esa mirada que sí tengo ahora de comprender que uno viene de muchos lados, y de uno de esos lados que veníamos lo habíamos ignorado en demasía, que es la parte indígena. Y cuando ese señor habló del casabe y del significado que tiene ese pan, de la complejidad de su elaboración, de lo que implica culturalmente, me cambió la visión. Y comencé a ver las cosas de una forma muy distinta. Bueno, yo creo que le debemos a Lovera tantísimo, tantísimo, porque nos abrió tantas puertas, nos abrió tantas pistas, nos dio tantos elementos, y ciertamente el casabe yo creo que es una cosa maravillosa. El casabe es un desarrollo tecnológico amazónico de enorme envergadura. Y una de las cosas interesantes del casabe es que esa historia que te impresionó tanto que contó el maestro Lovera, esa historia se sigue manteniendo exactamente 4.000 años después. 4.000 años. Sí, porque además cuando nosotros vamos y revisamos las investigaciones arqueológicas, cuando revisamos las diferentes dataciones, nos encontramos con cosas maravillosas, como que los hallazgos más antiguos del casabe son aproximadamente de 4.000 años antes del presente. Y se hacía cuidando ese milagro que es sacar de la yuca amarga un pan, de esa yuca amarga venenosa y tóxica, sacar un pan. Pan que es un pan que compartimos, que se le ofrece a las deidades, pero que todos comemos, y un pan maravilloso que los conquistadores europeos tuvieron que rendirse ante el hecho de que no se dañaba fácilmente. Que además tenía esa virtud, sí. Porque, y sin tener componentes artificiales, es decir, es una creación brillante. Brillante, como decía Bolívar. Lo único malo del casabe era cuando se caía en el agua. Pero de resto, entonces sí, nuestros conquistadores tuvieron que rendirse ante la evidencia de que esa cosa que les parecía fea, seca, que no tenía sabor, sin embargo era maravilloso porque soportaba todas las expediciones, soportaba todas esas caminatas, y podía usarse y podía acompañar de todo. Y hoy en día sabemos pues todas las virtudes de otro tipo que tiene el casabe, y mucho más en esta sociedad ahora que gluten free. Exactamente. Y gluten free. Que tú usaste una palabra que me gustaría que insistiéramos en ella, que fue la tecnología amazónica, porque la gente cree que la tecnología es un invento de nuestros días, sí, y que tecnología es un celular de última generación, etcétera. Pero resulta que la tecnología ha acompañado al hombre desde que el hombre existe, y cada periodo ha tenido su tecnología y la ha desarrollado. Y en este caso, esta tecnología, como tú la llamas, amazónica, tiene que ver con Venezuela, además. Sí, y fíjate que esa
eso va más allá, esa aseveración que estás haciendo, Jaime, va más allá porque durante mucho tiempo en todas las investigaciones y las publicaciones que se hacían y todo, se hablaba que la contribución del continente americano en el origen de los alimentos era Mesoamérica, por supuesto, Popol Vuh y demás, y la zona andina, de donde, entre otras cosas, tenemos ese milagro que es la papa. Sí. Entonces, pero el Amazonas no, el Amazonas es una zona verde, muy bonita, exuberante, tropical, pero el Amazonas, entonces se pasaba por encima todo el corazón de la América del Sur y toda la zona del Amazonas, y eso ha cambiado en las últimas 3, 4 décadas totalmente, porque resulta que el Amazonas es uno de los centros de origen y diversidad de alimentos más importantes. Toda la cantidad de alimentos tropicales propios del Amazonas, toda la cantidad, la diversidad de esas especies y además las posibilidades de divulgación de esas especies hacia el norte y hacia el sur. Hoy en día, entonces, el Amazonas es visto de otra manera. Es visto como un centro de origen de alimentos y de una cantidad de granos, frutas, tubérculos, dentro de los cuales está, por ejemplo, la yuca. Y esa confluencia del Amazonas y del Orinoco nos hace a nosotros una parte privilegiada de esa zona tan diversa. Pero además, fíjate que esas tecnologías fueron inventadas por esos habitantes para poder procesar esos productos, y eso ha hecho que también en los últimos años el Amazonas sea considerada no solamente como una zona de gran diversidad biológica, sino como una zona de gran diversidad cultural. Y a mí eso me regocija mucho, porque creo que estamos haciendo justicia con nuestras tierras bajas tropicales y con nuestro ámbito y con uno de las posibilidades más importantes que tiene el planeta, que es esa zona del Amazonas. Pero además, Mira, ¿tú me permites? Un segundito? adelante, mira que él quiere acaparar la conversación. Y sí, perdón. Te prometo que hago esta pregunta, esta precisión y después te dejo, ¿te parece? Está bien, te doy permiso. Ok, no nos vamos a pelear, los prometo. Querido Karina, fíjate lo que tú me estás diciendo, me pone en auto sobre otra cosa que a mí siempre me ha dolido mucho. Los latinoamericanos solemos proyectar nuestra cultura, primero entenderla nosotros y luego proyectarla como que es solo paisaje, no es cultura. Y resulta que tú de lo que me estás hablando ahorita es de algo tremendamente importante que significa intelecto, tradición, oficio, descubrimiento, aporte y permanencia. Así es, todo eso. Y pudiéramos empezar a... ¿Valió la pena que...? Okay. Pudiéramos empezar a identificar, así como el casabe, otra cantidad de cosas que tienen que ver y que han ocurrido justamente en esta zona, culturales, y que tienen que ver con la capacidad de adaptación, de inventiva, de creación de todas las culturas que han estado transitando sociohistóricamente por allí y que han hecho cantidad de cosas en términos de vías de comunicación, en términos de recursos para la siembra. Y hoy en día, hasta nuestra manera, esa cosa tan conocida pero tan antigua y de la cual se ha hablado tan mal como el conuco, hoy en día tiene otra dimensión. Hoy en día, hablar, por ejemplo, del conuco, desde el punto de vista de la ecología y desde el punto de vista de la importancia de la agroecología restauradora y multidiversa, adquiere otra dimensión. Y en el fondo lo que estamos es volviendo a revisar nuestras raíces y conucos, como el caso del conuco piaroa, que son conucos que son realmente sistemas heterogéneos, amplios, multidiversos, con una cantidad de cultivos que son los conucos enriquecedores, y no esos conucos que pasaron a la historia en nuestro lugar común como simplemente unas cosas que sembraban un solo producto o lo máximo dos y que
el suelo se empobrecía. No, se empobrecía porque no se hacían las cosas como se debían hacer y perdieron su carácter sistémico. Hoy en día, todo eso lo estamos empezando a ver de otra manera. Profe, pero ese cambio en nuestra mirada, en nuestra perspectiva, ver hacia esas comunidades que están al sur, a su despensa, no es algo que se da espontáneamente. Eso es producto no solo del rigor y la investigación de profesionales como usted que se dedican a estudiarlo, sino también de otras personas como por ejemplo Lucy Quero, por poner un nombre sobre la mesa, que se ha encargado de ponerlo en el mercado venezolano. Yo recuerdo años atrás ver como una cosa muy exótica un azaí que venía de Brasil. Y entonces consumíamos azaí importado cuando uno de los lugares originarios del azaí es justamente nuestra selva amazónica. Manaca. La Manaca. Y si no fuese por el trabajo de personas de Lucy Quero que se han empeñado en darlo a conocer y en además una industria gastronómica que ha empezado a utilizarlo como ingrediente. ¿A dónde podemos llegar descubriendo esas cosas que todavía no le hemos puesto la mirada, no hemos volteado a vernos qué otras cosas tenemos para ofrecer? Fíjate que sí, yo creo que los años 80 y qué bonito que había salido en nuestra conversación Lovera, porque los años 80, entre otros, con Lovera fueron el inicio de una nueva cara de la gastronomía venezolana y a partir de allí de nuevas generaciones de cocineros, de gente que empezó a plantearse, bueno, ¿y qué hubo antes y de dónde vinieron estas cosas? Y todo ese proceso nos llevó a descubrir nuevas cosas y a que surgieran emprendimientos como el de Lucy Quero. Ciertamente yo creo que el trabajo de la Fundación de Sabores Venezolanos es maravilloso. Creo que también la heladería que Fragolate que hace esa maravilla de helado, pero así como ese hay una cantidad de experiencia. Eso nos lleva a una conclusión, yo creo, que es lo importante, que es descubrir nuestras cocinas regionales. Porque en el fondo, nuestra cocina nacional no es sino un constructo, una síntesis de lo que son nuestras cocinas locales y regionales. Y entonces hay maravillas. En estos días yo invitaba a una cocinera guayú del clan Jayaliyú que vive en Alitacía, el lugar donde escribió Rómulo Gallego su maravillosa novela sobre la misma tierra, y ella dejó fascinada a mis estudiantes cuando le hablaba de qué significa la cocina para los guayú y particularmente para las guayú, y les hablaba del coquinche y les hablaba del friche y es que eso es otro mundo, Sí, otro pero mundo. eso somos nosotros también. Y así como eso, entonces yo sí creo que lo que tú estás diciendo tiene que ver con ese proceso que se destapó y que tenemos que aprovechar que está destapado para profundizarlo y para indagar y conocer mejor esas cocinas. Usted nos lleva ventaja porque este es su campo de estudio, se ha dedicado a descubrir esas cosas. Si tuviese que recomendarle a par de neófitos en este área, ¿qué cocina regional para usted merece estar en un rol protagónico en nuestra gastronomía? Lo que pasa es que cada una aporta cosas diferentes. Mira, es muy difícil. Yo te podría decir, si yo tuviera que hacer un menú ideal que tuviera 25 platos, ¿cuál escogería de cada lugar? Porque, por ejemplo, no hay caraotas mejores que las de Carora. Las caraotas de Carora son deliciosas, son ricas, son sazonadas de una Después que tú manera digas eso, distinta. ¿quién va a aguantar a Lulú Jiménez Saldivia que es allá de sus tierras? Y las pampuras de Las Carora, que son pampuras una cosa de Carora. fenomenal. Yo no sé cómo no se consiguen pampuras en Caracas. Pero así como eso es maravilloso, antes habían, así como eso es maravilloso, mira, me puedo morir por unos acrás de paria, que son unas bolitas de ocumo rellenas de pescado seco y cubiertas con una cremita de ají dulce de paria. Y si son hechas por una señora que se llama Cosmelina, es como estar en las puertas del cielo. Pero así como eso, bueno, si nos vamos para la región zuliana, imagínate,
unas huevas de pescado por allá en la zona de la región zuliana, o el coquinchi de La Guajira, o el mojito de Boconó. Es decir, tendríamos que hacer un menú de degustación ideal que podemos hacer, que sería maravilloso, con una cosita de cada lado. ¿Puedo hablar? Claro, está bien, está adelante, por ¿Me supuesto. permites? No, porque me hizo una laraca, tú viste, nadie en público. Después vamos a hablar. Tú vas a ver. Querido Karina, mi primer trabajo periodístico en los años 80 me lo encargó Soledad Mendoza para una revista que se llamaba Pandora. Y consistió en que entrevistara a Armando Escanone, a Anita Arismendi y a Mimi Herrera Uslar sobre cuál sería el menú ideal que ellos harían en caso de tener un invitado muy importante en su casa. Tú no lo vas a creer, pero los tres me dijeron platos franceses. Claro. No hubo una sola recomendación venezolana. Y yo me acuerdo que cuando yo lo estoy escribiendo en la máquina de escribir, como era mi primer trabajo periodístico a publicar, mi mamá estaba muy atenta. Y ella agarra y lee y dice, pero qué gente tan faramallera. ¿Cómo es que tú vas a invitar a un francés aquí para ofrecerle comida francesa con todo lo que nosotros tenemos? Y me acuerdo que mi mamá estaba fúrica y me dijo, eso no sirve. Yo soy del partido de tu mamá. Claro, pero fíjate tú qué curioso, que años después, Armando Escanone me dijo, mi mirada cambió por completo. Porque claro, se puso a descubrir cosas, a probar cosas y a valorarlas, porque a lo mejor ya las conocía y ya las había descubierto, pero no pensaba que fueran atractivas, lo suficientemente importantes, porque tenemos un complejo de inferioridad. Pero tú sabes que yo después aprendí a valorar el libro rojo de Armando Escanone, porque a mí siempre me ha gustado mucho cocinar, eso está en todas las cocinas de Venezuela, pero yo siempre le criticaba del mundo, exacto. Yo siempre le criticaba que cuando uno tenía el entusiasmo y la disposición, abría la receta y se da cuenta que para comer hoy has debido empezar 3 días atrás, porque son todos un proceso. Si el dulce lechosa tiene que estar al sereno y otra cosa también tiene que reposar y marinarse. Y, o sea, yo decía, qué frustración que uno quiere cocinar y ha debido empezar ayer. Pero después aprendí a entender que parte de esos procesos y ese protocolo es bueno, también viene con ese rito de la cocina venezolana que tiene mucho que dar. Lo que pasa es que cada comida es un texto. Y fíjate, y tú me permites porque te quiero tirar esto para que, ¿no? Ajá. Hay algo ritual. Hay algo ritual en la cocina que tiene que ver con los dioses. Y que allí hay, en el momento que tú estás produciendo ese alimento, tú lo dijiste hace rato, uno no solamente nutre el estómago, nutre el alma y tiene algo espiritual que también nosotros con nuestro corre-corre lo hemos despreciado y lo menospreciamos, pero yo creo que eso está todo presente en esas culturas. Lo has dicho perfecto, mejor imposible. Mejor imposible. Ciertamente, una de las cosas que hemos aprendido es que cada plato, cada una de esas preparaciones es memoria, es identidad, es un texto que nos cuenta de la historia, de la geografía, de las poblaciones, de las migraciones que cada lugar ha tenido, pero además que nos alimenta el alma, que tiene que ver con toda una simbología y con toda una cantidad de cosas que está funcionando allí y que por eso, como dicen los neurogastrónomos, entre otros Merlin lo dice muy bien, la cocina abre puertas de nuestra memoria y de nuestros recuerdos, incluso en pacientes que están muy mal en relación con la pérdida de sus recuerdos y la alimentación, los olores, los sabores. Pueden ser esas llaves maravillosas. Pero además de todo eso, de que alimenta el alma, hay que llegar a la conclusión de que la alimentación y comer es un acto ecológico también. Entonces, es como se redondea el círculo. Se redondea el círculo y es ver la alimentación como una cosa que tiene que ver con todas las dimensiones de nuestra vida. Y nuestra identidad. Profesora Castillo, ha sido un gusto inmenso tenerla con nosotros en el chat. Y a mí conversar con ustedes me gusta mucho. Gracias, yo estoy feliz
Quiero agradecerlo a Karina Castillo, quiero agradecerle a los amigos de AB Ediciones, a Ay, la sí. profesora Sofía Bendaño que me sopló de que este libro estaba en cocción, porque esta entrevista ha sido realmente nutritiva. Gracias, Karina. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, profe. Y nosotros nos tenemos que despedir, yo con mucha hambre, porque me dio ganas de comer y de comer despacio, Y con Casado. y de comer rico, y de comer venezolano. Gracias, Jaime Bellaleón. Gracias, Lina Banorio. Este es el chat de la UCAP.